¿Quieres aprender sobre estadísticas dentro de YouTube? Bueno, pues que sepas que has venido al lugar adecuado. Te voy a enseñar a utilizar Social Blade paso a paso, presta mucha atención, o te voy a enseñar a utilizarla en detalle. Como estáis viendo, estoy dentro del ordenador en la plataforma de Social Blade y en este caso estoy registrado con una cuenta que yo tengo creada. Básicamente te creas tú tu cuenta, te logueas, la verificas con tu correo electrónico que no se tarda más de 5 minutos y ya podrás acceder a las funciones de aquí. Luego existe una versión premium, pero con las funciones de la versión gratis estándar es más que suficiente, ya lo verás. En este caso, bueno, como estáis viendo, bueno, esto es lo que te aparece en tu cuenta. Yo estoy registrado como Doctor Tutoriales, que al final es mi nombre dentro de la plataforma de YouTube, mi nombre profesional. Y también podremos acceder a la API por si nosotros queremos descargarnos estadísticas avanzadas desde Python, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo primero que nos aparece aquí en el menú de nuestra cuenta es Dashboard, que básicamente es como esta página de aquí, es decir, pues una comparativa donde nosotros podemos meter los canales favoritos de YouTube para compararlos con el nuestro, canales favoritos de Twitter, de Twitch o de Instagram, como digo siempre, para compararlos con el nuestro. Luego veis que yo soy un miembro estándar, que es lo que yo os digo. Siendo miembro estándar únicamente podremos realizar comparaciones de 5. Si tú, por ejemplo, quieres ser un premium y quieres realizar comparaciones con otros canales, puedes añadir más, obviamente mejorando tu plan. Puedes darle Upgrade Subscription y aquí te aparece, pues bueno, por ejemplo, bronce te dejan hasta 15, si eres silver te dejan hasta 25, en fin, te dejarán mejorar, obviamente, las condiciones de tu cuenta de Social Blade. Luego, en la parte de Authenticate es básicamente donde podrás verificar tu canal. Yo ya los tengo todos verificados de todas las cuentas, os recomiendo que lo hagáis para poder compararlo fielmente y para que podáis básicamente contar siempre con vuestro canal registrado. Y luego en la parte de Reports es donde puedes hacer Reports, ¿vale? Algo interesante, vámonos a la parte de Dashboard, que para mí es lo más interesante de todo, es que cuando tú añades favoritos, ¿vale? Por ejemplo en YouTube, que obviamente es lo más interesante, poder comparar estadísticas, veis que yo tengo diferentes canales. En este caso son todo canales que hacen temáticas muy parecidas a las mías. Es decir, tutoriales totalmente esporádicos, por ejemplo, de tema de informática, de tema pues de lo que sea, como por ejemplo Gabitutos, Invertir para Conseguir, Ángel PC Tutoriales, o yo, o Informático Vittorio. Bueno, son ejemplos, ¿no? Que obviamente aquí la primera columna que te pone es la categoría del canal, obviamente tiene en cuenta cosas como suscriptores, visitas, etcétera. Lo mejor, si no recuerdo mal, creo que es una S de super, luego está la A, la B, la C, la D, y así continuamente, ¿no? Como en las notas de los exámenes en Estados Unidos. En este caso hay uno que destaca por encima de todos, que es el Gabitutos, ¿no? Luego veis los suscriptores que tiene cada canal, cuántos suscriptores ha conseguido hoy, ayer, cuántos suscriptores han conseguido en 7 días, ¿vale? Por ejemplo, Doctor Tutoriales en 7 días, 300, Gabituto pues no lo pone, cada 30 días pone esto, pues en fin, ya es cuestión de que lo veas. Aquí te pone las visitas, cuántas visitas han tenido hoy, cuántas visitas tuvieron ayer, cuántas visitas en 30 días, en fin, ya es cuestión, obviamente, esto es AVG, básicamente es de average, que básicamente es la media, ¿no? Entonces, si tú luego quieres compararlos en tema gráfica, puedes darle Doctor Tutoriales, veis que aquí aparece, y luego, por ejemplo, vamos a compararlo con Ángel PC Tutoriales, que es este que está por aquí arriba, que en este caso tiene menos suscriptores que yo, de hecho aquí lo pone, Total Subs, aquí aparece uno arriba del otro, la leyenda está aquí, obviamente este es el ID del canal, el que está por encima es el mío, ¿vale? Y luego por debajo está el otro. Obviamente, como veis, bueno, nos pone el histórico, que esto es importante. Y aquí también, lo mismo para las visitas, ¿vale? Aquí nos pone las visitas de los canales. Puedes comparar todos los que tú quieras, en este caso hasta 5, porque como digo, es la versión gratuita, ¿vale? Que al final, bueno, pues es interesante, sobre todo si quieres comparar lo que está haciendo bien un canal o lo que no está haciendo bien otro canal, ¿vale? Podemos hacer exactamente lo mismo para Twitter, para Instagram y ese tipo de redes sociales, ¿vale? Luego, también algo muy interesante es que dentro de Social Blade, que básicamente esta es la plataforma de inicio, podemos buscar un canal y ver su estadística en detalle, como por ejemplo, pues Doctor Tutoriales, que al final es mi canal. Entonces vamos a buscarlo, ¿vale? Y veis que aparecen diferentes. Veis que no aparece el canal de YouTube, ¿vale? No pasa nada. Si no te aparece, que esto es algo interesante, porque aparece el de Instagram, aparece el de Twitter, y este no soy yo, este de YouTube no soy yo. Si no te aparece, muy sencillo. Vete a la parte de YouTube y encuentras el canal del cual estás interesado. Te vas a su página de perfil, ¿vale? Aquí. Y luego copias el nombre de usuario este de aquí. Vamos a irnos ahora hacia acá. Vamos a pegarlo. Y veis que ya nos aparece directamente el canal de YouTube. Eso por si quieres hacerlo más rápido. Y aquí nos aparecen las estadísticas detalladas, siendo un canal B-, como estáis viendo, el ranking en Social Blade, etc. Aquí nos aparece el histórico de cuántos suscriptores y visitas ganamos por día, por mes, por semana. Y luego veis que nos aparecen, bueno, pues el histórico hacia atrás.
Aquí no podemos comparar nada, pero sí que podemos ver en detalle lo que está haciendo este canal y cuánto dinero, por ejemplo, está ganando, que por cierto nos dan una horquilla bastante grande, por ejemplo, de $2 a 33. En este caso sería transparente, normalmente me pagan unos 30, unos 25, de 25 a 30, o sea que de $2 absolutamente nada. Lo que pasa es que, bueno, pues te dan esta horquilla y realmente así no fallan nunca, se aseguran de que siempre estén entre medias. Luego, algo importante también son las Future Projections, que básicamente es, si tú sigues el mismo tipo de estrategia y sigues subiendo el contenido con la misma cadencia y con los mismos comentarios, etcétera, estas van a ser tus proyecciones con el tiempo. Y en este caso te dice que, por ejemplo, en 4 meses, es decir, sobre marzo, yo llegaré ya a los 100.000 suscriptores si sigo subiendo contenido con la misma cadencia que lo estoy haciendo ahora. Y aquí te pone la proyección, tanto en visitas como en suscriptores para tu canal de YouTube. Y bueno, puedes ver exactamente lo mismo para otros canales si tú lo incluyes aquí arriba. Puedes incluir el nombre del usuario aquí arriba y podrás verlo tú también. Luego en Detailed Statistics, que son básicamente las estadísticas detalladas, vas a ver lo mismo que has visto al principio, ¿vale? Con las visitas de los vídeos, suscriptores, cuánto dinero estás ganando, ¿vale? Y luego en Similar Channels vas a ver canales similares que te va a recomendar Social Blade. Obviamente aquí te meten canales que están dentro de la misma categoría del tipo de canal, cantidad de visitas, cantidad de suscriptores, etc. Aquí aparece lo de verificado porque, como os he dicho, yo me he verificado como miembro de Social Blade y esto es importante, ¿vale? Como digo, aquí los canales que te van a recomendar son siempre canales cuyas estadísticas son más o menos similares, de aspectos también muy similares y con tasa de crecimiento muy similar. Luego también puedes ver los vídeos que has subido, en este caso en los últimos días, puedes ver cuántos comentarios, cuánto rating ha tenido, cuántas visitas, un poco para saber también las estadísticas y, bueno, pues tú poder copiar estrategias que hayas utilizado en el pasado, ¿vale? Podrás luego filtrar por lo más relevante, por ejemplo los 50 más relevante, que no sé por qué no se carga, los que están mejor valorados, aquí por ejemplo sí que se cargan, y ya es cuestión de que tú, bueno, pues lo analices, ¿verdad? Y luego puedes ver un conteo en directo, básicamente, de cuántos suscriptores tienes, en este caso 94.400. No creo que me suba ninguno ahora mismo, pero bueno, si me subiese uno sería la pera limonera, ojalá fuese así. No me sube ninguno. Tampoco voy a ocupar mucho de vuestro tiempo, vamos hacia atrás. Y una vez estamos atrás, vamos a la parte de achievements y aquí es donde finalmente, bueno, pues podemos ver el progreso que estamos haciendo dentro de YouTube. Sí, bueno, pues hemos realizado unas subidas de vídeo y eso te va a dar unos puntillos que obviamente Social Blade lo detecta, te lo comunicará y que luego YouTube hace que te posiciones mejor cuando compites contra otros canales. Si te ha quedado alguna duda, puedes dejarla en los comentarios. Haz clic aquí para aprender cosas nuevas dentro de YouTube o suscríbete para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.